día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Aliméntame, sáname, acompáñame. 13 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Evangelio de San Mateo 18, 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. ¿Qué hay detrás de un corazón que se ciega por los odios y los rencores y no permite ver la insensatez de la venganza? ¿Por qué siempre nos sentimos agraviados y no somos capaces de mirar nuestras acciones que dañan y ofenden a otros? Así seguimos lastimados y lastimándonos por no otorgar el perdón. Tanto en los tiempos de Jesús como en nuestro tiempo, el corazón del ser humano está tentado por el odio y la violencia. Las graves matanzas que estamos sufriendo nos dicen que son consecuencias de venganzas entre cárteles rivales y asesinatos, crímenes. No se pueden entender de personas con sentimientos humanos, mucho menos cristianos. Cuando hay odio y rencor, el sentimiento de venganza hace presa de nuestro corazón, se nubla la razón y se cometen los más atroces actos. ¿Qué pasa en el corazón de una persona para obrar de tal manera? El odio y el rencor no solo hacen daño a los otros, sino a nosotros mismos, como un fruto que se pudre para que otros no lo traguen, pero acaba podrido por dentro. Solo el perdón auténtico, dado y recibido, será la fuerza capaz de transformar el mundo. Y no solo pensemos en el plano meramente individual. El odio, la violencia y la venganza como instrumentos para resolver los graves problemas de la humanidad están presentes también en el corazón del sistema social vigente. Hay pueblos, naciones enteras que se mueven por sentimientos de odios y revanchas. La más grande muestra del discípulo de Jesús es el perdón. En otras palabras, el amor a los enemigos. Amar a los que nos aman y nos tratan con consideración no tiene ninguna dificultad. Pero amar a quien juzgamos que nos ha ofendido requiere un heroísmo grande y una grandeza de corazón. El perdón es un don, una gracia que procede del amor y la misericordia de Dios, pero exige abrir el corazón a la conversión, es decir, a obrar con los demás según los criterios de Dios y no los del sistema vigente. Solo quien se sabe amado por Dios es capaz de amar gratuitamente a los demás
y solo quien ha experimentado la grandeza del perdón de Dios será capaz de superar las ofensas y de dar de corazón el perdón. Es tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros, y muy al revés de lo que nosotros pretendemos cuando somos incapaces de ofrecer ni siquiera un poquito de lo que hemos recibido. El ejemplo de Jesús es por demás evidente. Hemos recibido 1000 regalos de Dios, la vida, la salud, la familia, el tiempo, y somos malagradecidos, ofendiéndolo con nuestros pecados. Recibimos su perdón solamente porque nos ama, pero por el contrario, nos sentimos muy indignados cuando un hermano no nos ha ofrecido el saludo, no ha respetado nuestro derecho o nos ha faltado en alguna cuestión. No hay proporción entre el amor que Dios nos otorga y el perdón que debemos ofrecer. Para Pedro es difícil entender el perdón. El Señor ha dado recomendaciones para corregir al hermano y ha puesto en alto el sentido de la comunidad. Pero Pedro se muestra impaciente y hasta cansado con tener que ofrecer el perdón. El número de 70 implica cantidad y calidad, siempre y de corazón. Jesús lanza aún más lejos, 70 veces 7, es decir, el discípulo está llamado a la perfección, igual que su Padre Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Estos números nos recuerdan también los que se manejan en el castigo a Caín, que buscan romper la cadena de la violencia. Solo el perdón puede restablecer la comunidad. Es cierto que debe haber corrección, pero debe brotar del amor a la comunidad y al hermano, y no del deseo de venganza. ¿Cuántas familias se han destruido por un simple enojo que se fue transformando en cadena de rencores y venganzas? ¿Cuántas personas viven amargadas porque un familiar o sus padres no les dieron el afecto que esperaban o cometieron una equivocación y ahora no son capaces de perdonar? Solo experimentando el amor que Dios nos tiene, seremos capaces de construir un nuevo mundo donde reine la verdadera paz. No esa paz sostenida por las fuerzas y los temores, sino la paz sustentada en la seguridad del amor de Dios Padre. El libro del Eclesiástico rema contracorriente. Mientras el mundo canta «Qué dulce es la venganza», el Eclesiástico con toda verdad afirma «Cosas abominables son el rencor y la cólera», y nos asegura que para obtener el perdón debemos perdonar. Nosotros rezamos diariamente el Padre Nuestro y decimos «Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos». Algunos, eludiendo el compromiso, cambian estas palabras y dicen «Perdona como nosotros deberíamos perdonar». Pero lo cierto es que nosotros debemos perdonar como hemos sido perdonados. Demos gracias hoy al Señor que nos perdona, porque gracias a su perdón nos sentimos libres, salvados y queridos. Pidamos que nos ayude a romper las barreras de odios y rencores que construimos para protegernos, pero que acaban ahogándonos y sofocando nuestro espíritu. Aprendamos de Jesús, busquemos seguir sus huellas. ¿Qué pensará Jesús de esa persona a quien yo no quiero perdonar? ¿Cómo lo ama Jesús si por él dio su sangre? ¿Qué me dice Jesús de mis rencores y mis odios? Gracias, Padre bueno, por el perdón tan generoso que siempre nos otorgas. Míranos con ojos de misericordia y transforma nuestro corazón para que, superando nuestros odios, aprendamos a perdonar y a amar a nuestros hermanos. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.